como os he dicho en la presentación, hoy nos visitan los fundadores de un proyecto nuevo, Derecho y Libertad. Hace falta proyectos serios en el mundo del derecho, porque está claro que está siendo atacado por todas partes el Estado de Derecho. Parece ser que hay alguien muy interesado en que se caiga. Derecho y libertad, como he dicho, yo creo que viene definido por la excelencia y los currículums y la trayectoria profesional de sus fundadores. Y aquí tenemos al tesorero, que es César Utrera Molina, y nos vas a contar un poquito, a ver, ¿qué es Derecho y Libertad? Que habéis nacido ahora. Sí, nada, estamos recién nacidos, como se podría decir. Es una asociación de juristas de diversas procedencias y de prácticas. Por ejemplificar, pues en el núcleo fundador hay 2 personas de la academia, un catedrático de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional, otro de Filosofía del Derecho, un registrador y un abogado del Estado y un abogado que soy yo, ¿no? De manera que todos coincidimos en pensar el derecho desde una concepción clásica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, para el que no esté familiarizado con el derecho, concebimos el derecho como una idea y como una realidad asociada a lo justo. No entendemos el derecho como un conjunto de normas. El derecho tiene que atender a la ordenación de la sociedad sobre la que actúa o no es un derecho. Y tanto lo mismo para la libertad. Entendemos que la libertad no es un concepto vacío que dependa de la mera elección personal, sino que tiene que estar asociado a la verdad. La libertad sin verdad para nosotros es una cáscara vacía. Y esa es un poco, digamos como 2 conceptos nucleares, en el que todos participamos en la idea, de promover desde la asociación, buscando la asociación, pues, de juristas de todas las procedencias y que tengan, esa voluntad común de entender ese derecho, pues hacer una aportación a la sociedad española. Muy necesaria. Muy necesaria porque está derivando ya en otras cosas. Y bueno, con este coordinador, ¿verdad, Emilio? Pues sí, un poco en línea de lo que comentaba César. Hay un momento en el que una serie de juristas españoles hacen un diagnóstico común de los problemas que está afrontando el Estado, de los problemas que atraviesa España, y en torno a esa identificación de esos problemas, pues deciden unir sus esfuerzos para, aprovechando la buena relación que hay con otras asociaciones internacionales. Esta asociación, cabe destacar que está incardinada en la Law and Liberty Society y tiene buena relación también con la Federalist Society de Washington, pues deciden unir sus esfuerzos para poner en marcha este proyecto para, entre otras cosas, tratar de promover, como dice César, esta visión clásica del derecho, que entiende, pues, el Estado como garante del derecho natural, de los derechos naturales de la persona, para promover el gobierno limitado, la división de poderes y la soberanía jurídica nacional, que bueno, se ve afectada, entre otras cosas, por los excesos de los tribunales internacionales y por la incesante promulgación de legislación europea que parece y prima de facto sobre la legislación nacional. Entonces se identifican, pues, una serie de problemas, se hace este diagnóstico en el que percibimos una progresiva pérdida de autoridad del Estado de Derecho. Parece que la legislación se ha convertido más en la expresión de la voluntad del más fuerte que en determinación de la justicia, como comentaba César, o de la verdad de las cosas. Esto ha quedado manifiesto con la proposición de ley de amnistía que será aprobada muy probablemente dentro de poco, con las diferentes y sucesivas reformas del Código Penal de los últimos años. Llevan 18 reformas del Código Penal, las más sonadas pues han sido la eliminación del delito de sedición, la modificación del delito de malversación para eliminar, pues, este delito de administración desleal de los fondos públicos. Entonces, hemos visto que hay como un problema estructural a partir del cual, pues, es necesario tomar acción. Otro punto relevante es que se está normalizando el legislar, pues, sin tener en cuenta lo que se conocía en el pensamiento de Álvaro II, sin contar con la autoritas, con el saber socialmente reconocido. Sabemos que para la tramitación de cualquier norma, en cualquier procedimiento legislativo, pues son necesarios los dictámenes
no vinculantes, pero preceptivos, de los letrados de Consejo de Estado, de los letrados de Cortes, del Consejo General del Poder Judicial, y este gobierno pues ha tomado la mala costumbre de legislar sin tener en cuenta pues este tipo de informes y este saber socialmente reconocido que se manifiesta también pues en las declaraciones públicas de las asociaciones judiciales mayoritarias. Eso para implantar la ideología. Eso es. Efectivamente. O sea, para que los dictámenes de expertos pues son sustituidos por la ideología, que empapa todas las leyes y así están. Y hemos visto... Todas, Efectivamente. Todas se redactan con una dosis de ideología que muchas veces pues lleva, bueno, no sé, lo lees y dices, aparte de una redacción pésima, Y vemos las graves consecuencias negativas que tiene pues este tipo de práctica. Lo hemos visto muy claramente con la ley del solo sí es sí. La pues grave ahí lo consecuencia tienes. que supone el legislar en contra del saber. Pero ese es un ejemplo, o sea, hay muchísimos más y otras que todavía no han rodado lo suficiente para que se perciban las consecuencias. Pero es eso, y además hacer creer al gran público pues que la voluntad particular o personal de cada uno, el libre albedrío, está por encima de todo, incluso de la norma. Y que cada cual puede decir, no, yo ahora fabrico esta ley o esta ley la interpreto de tal manera porque a mí me conviene esto. Entonces, pues eso es la quiebra total del Estado de Derecho, pero luego se impondría otra cosa. O sea, no nos íbamos a quedar. Bueno, ¿y vosotros cómo vais a estructurar la actividad? Imagino que ahora estáis empezando. ¿No habéis hecho todavía ninguna presentación oficial? ¿La vais a hacer? Sí. Hemos hecho ya presentaciones un poco sectoriales a profesionales del derecho, digamos, en la abogacía, también en el ámbito de los funcionarios, y se va a hacer una presentación. Estas dos ya se han hecho y se va a hacer una presentación también dentro de la academia, pues para profesores, universitarios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto, digamos, de la asociación, como cualquier proyecto que tiene una dimensión pública y política, es influir en el mundo del derecho, ¿no? En el mundo del derecho, bueno, pues es lo que nos une a los fundadores y donde queremos que haya gente que se una, ¿no? Y en la idea, digamos, de hacer una triple dirección, ¿no? Que sería proponer medidas, debates, discusiones que estén fuera, digamos, del control de la vida de los partidos, porque al ser una asociación, pues, digamos, buscamos tener la libertad de no estar vinculados a ninguna realidad política, digamos, establecida, de las que ya están, y tener la libertad, digamos, de proponer debates sin que la inmediatez de lo político, que tiene su propia dinámica, pues nos ponga limitaciones, ¿no? Y así poder renovar y vitalizar también el discurso público. Aportar, porque hay un programa de mentoría que ya está en marcha, profesionales del derecho que estén formados en una tradición de libertad y que con su actividad y sus aportaciones robustezcan el derecho, y desde luego influir en la vida jurídica desde los ámbitos de los colegios profesionales, las asociaciones de jueces y fiscales y otros profesionales del derecho, que entendemos que todos aquellos que compartan nuestra visión tengan un lugar desde el que primero estar acompañados y dirigir y aunar fuerzas en ese sentido, ¿no? De robustecer la idea de derecho, la idea de libertad, digamos, y en el sentido clásico del que hemos hablado al principio. Unos objetivos ambiciosos, pero muy oportunos y necesarios. ¿Le hacía falta al derecho algo así? Yo creo que sí, yo creo que es evidente, ¿no? Antes Emilio estaba haciendo un análisis de circunstancias concretas, ¿no? De las leyes que hemos estado viendo estos últimos años, pero es que es evidente la ruptura que ya llevamos años, incluso yo creo que décadas, de la ley con la razón, con la propia biología, con el bien común, y en el que el concepto de justicia, digamos, ha desaparecido, ¿no? Frente, digamos, a leyes que son expresión de la voluntad de poder del que manda en cada momento. Y yo creo que por eso proponer una vuelta a la tradición es una manera de aportar nuevas ideas, renovar el discurso y buscar soluciones a problemas que ya se han planteado y que entendemos que desde la tradición, con un uso correcto de la razón, con la apreciación de las cosas buenas del pasado
y la suma de todos estos elementos pueden aportar claves, digamos, para responder a los retos que se nos presentan, digamos, en el momento actual y en los próximos años. Unos retos, además, muy importantes y muy trascendentes. Tenemos ahí la transformación digital, la inteligencia artificial, todos estos temas que son una revolución, evidentemente. Y, en fin, tienen que estar presididos, por decirlo de alguna manera, por los principios y la dignidad de la persona. Totalmente. Si no, eso se nos puede escapar a unos extremos un poco peligrosos. Bueno, un poco, bastante peligrosos. Entonces hay que estar ahí un poquito, ¿no?, llamando la atención sobre los temas, sobre las alertas que vayan surgiendo. Y bueno, vosotros haréis, pues, congresos, jornadas, como... Sí, tenemos 4, digamos, vías de actuación, 4 patas fundamentales de trabajo. La primera de ellas sería, pues eso, como ha comentado César, generar contenido. Esto se puede hacer, pues, abriendo y generando, pues, espacios de diálogo, de análisis, de debate, pues en congresos, en ponencias, en publicación de ensayos, informes académicos. Estamos creando, pues, una red de colaboradores que puedan, pues, aportar conocimiento y contenido, apoyando o promocionando esta visión clásica del derecho. Nuestra segunda pata de trabajo sería la creación de ese tejido asociativo, de ese tejido social, que generar un lugar de encuentro en el que podamos compartir trincheras, si queremos llamarlo así, con compañeros de profesión que compartan esta visión del derecho, esta visión de la justicia, del Estado de Derecho. Ese sería, pues un segundo pilar, el construir comunidad. Un tercer foco de actuación sería la formación integral de aquellos alumnos y juristas con vocación a través de un programa de mentorías que estamos desarrollando, en los que profesionales del ámbito jurídico, pues se hacen profesores de alumnos destacados con una verdadera vocación jurídica para integrarles en el mundo profesional, pero no solamente en lo estrictamente profesional, sino darles esa formación integral, humana y jurídica necesaria para ser un verdadero jurista de vocación. Y la cuarta y última, digamos, línea de actuación, ya muy a largo plazo o más a largo plazo, sería, como ha comentado César, pues llegar a tener cierta incidencia en el escenario jurídico-político nacional. La formación es esencial, porque de ahí, pues, sale el relevo, que es necesario. Efectivamente. O sea, la formación es esencial, pero tampoco la formación en muchos sentidos está a la altura. O sea, hay conceptos que nadie los conoce a nivel vulgar, por decirlo de alguna forma. Habéis nombrado el bien común, pero ¿quién habla ahora de bien común? O sea, nadie. Esto es la demanda social dichosa esa, que es, pues, algo manipulable que en fin, pues se ha visto, ¿no?, cómo se crea aquí una demanda social de cero y y parece que todo el mundo está, pues no sé, demandando ahí una cosa y nadie la pide. Otras cosas que se piden, pues son totalmente silenciadas, ¿no? Bueno, y tenéis página web recientita. Hemos publicado hace poco ya la web. La asociación es muy reciente, nace como tal en enero de este año, queda registrada. 2 mesecitos. Efectivamente. O sea, que un bebé. Prácticamente. Pero un bebé con mucha fuerza. Bueno, entonces tenéis ya la página web, que esto es esencial, donde los juristas, pues, bueno, juristas y no juristas, personas interesadas en el derecho. Sí, efectivamente, y no solo, como muy bien has comentado, no solamente juristas, se van a tratar temas que son de ámbito público-político, y también vamos a abrir una sección que va a ser, digamos, cultural, que está todo vinculado a lo que es la res pública, pero también salvando un poco las distancias con el derecho. O sea, que es un público amplio, aunque la esencia sí es efectivamente jurídica. Bueno, claro, la esencia para vuestros objetivos tienen que ser profesionales del derecho y además profesionales de una determinada naturaleza, digamos, no cualquiera. Una determinada formación o unas inquietudes. Puede ser que no tengan la formación, pero oye, si tienen las inquietudes,
pues mira, la formación siempre se puede adquirir. Si falla la formación técnica. El problema es no tener ni formación, ni inquietudes, ni nada. ¿Y cómo veis vosotros el mundo del derecho? Un poquillo así. Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que no hace falta ser profesional del derecho para darse cuenta de que vivimos en un momento de gran arbitrariedad en todos los aspectos y entonces la arbitrariedad se manifiesta también en el ámbito del derecho. Es decir, frente al bien común, bueno, tú lo has dicho muy bien, Carmen, se habla de demandas sociales, pero ni siquiera eso, ya se ha ido degradando el discurso público, digamos, de las fuentes de las leyes y se habla directamente del deseo. El deseo como fuente de la ley. Sí, no, eso es cierto. O sea, ha habido una felicitación este año, ¿no?, en el que se decía que vuestros deseos se conviertan en derechos, ¿no? Y esto, digamos, es una expresión de algo que está sucediendo. Tú que eres abogado ejerciente lo verás en tu trabajo. Antes, pues la gente el cliente tenía otro talante, pero ahora hay clientes, no te voy a decir todos, pero sí alguno que viene pues a que tú le soluciones la cosa como él quiera, o sea, él pasa de la ley, ¿no? La ley es lo que a él le parece. Y eso existe. Y claro, pues ahí hay un problema, porque muchas veces no te dejan ni trabajar. Por supuesto. Entonces, afecta a todos los operadores jurídicos, ¿no? A los que hacen la ley y a los que la aplican y a los que la demandan, ¿no? Es decir, eso no es un estado de digamos, de circunstancia, digamos, que no afecta solo a España. Yo creo que es una cuestión que está ocurriendo en todo Occidente y que bueno, yo creo que lo que de una manera positiva podemos ver es que la arbitrariedad y la irracionalidad, por un lado, subrayan la necesidad de sensatez y de sentido común. Y yo creo que eso abre un espacio, digamos, para que la gente que piense, que utilice la razón, se adhiera a planteamientos que responden a la razón y al sentido común, ¿no? Y esa es una de las fuentes de la iniciativa de la asociación, es decir, lugares en los que basándose digamos, en el conocimiento adquirido, en los profesionales y en el conocimiento de mucha gente que ha ido aportando cosas al ordenamiento jurídico, a la cultura jurídica, a la civilización occidental, ahí están muchas de las respuestas al sinsentido de muchas de las iniciativas que padecemos, ¿no? Y entonces, que podemos hablar de cosas concretas, ¿no? Hoy salía la noticia de que en 3 países europeos, entre ellos Inglaterra, se han prohibido los bloqueadores de pubertad, ¿no? Que es estas medicaciones para digamos que se dan a personas menores de edad para producir, digamos, las transiciones de género. Y entonces, bueno, ante las consecuencias de lo que está ocurriendo, ya ha habido países que han dado marcha atrás, ¿no? Y esto es un ejemplo, digamos, concreto, que en España, pues sin embargo, esto todavía es, bueno, quiero decir, no se ha prohibido, digamos, está en vigor y responde, digamos, a una pretensión ideológica de que un hombre se puede convertir en mujer o una mujer se puede convertir en hombre por la propia voluntad, digamos, desafiando la biología, desafiando, digamos, lo elemental sentido común. Quiero decir, yo creo que esto, además de producir unas víctimas en las que todos nos podemos compadecer, pero por otro lado yo creo que también plantea para mucha gente la necesidad, digamos, de respuestas que sean sensatas a estas iniciativas y a muchas otras, ¿no? O sea, quiero decir, y por eso insisto en que la arbitrariedad es uno de los diagnósticos de esta realidad, porque afecta, digamos, a muchas realidades. Yo creo que también otra de las cuestiones de la situación actual española, y yo creo que de Occidente, es que el papel hegemónico del Estado está suponiendo una restricción de las libertades públicas e individuales. Y además, quiero decir que es que yo creo que no hay que hacer sesudos análisis. Lo vimos
durante la época de la pandemia cómo se restringieron los derechos fundamentales, cómo se limitó a las personas poder asistir a los funerales de sus deudos, cuando eso es una cuestión antropológica dentro de la civilización occidental. Y todo esto, digamos, se ha tratado de hacer y está, digamos, sobre la mesa de los distintos gobiernos y de las distintas iniciativas. Y es otro de los riesgos que plantea la situación actual en España y desde luego en todo Occidente, ¿no? Porque hay otros países que ni siquiera tienen esa posibilidad, digamos, de luchar por la libertad. Pensemos en el mundo chino, ¿no? En donde no hay discusión, no hay debate. Pero es que el modelo chino parece ser que se está utilizando, digamos, como modelo dentro del mundo occidental, en la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso es un segundo elemento, arbitrariedad y restricción, digamos, por un estatismo que se agiganta y que se inmiscuye en lugares en los que el Estado no tiene que entrar, ¿no? Eso yo creo que cualquiera que mire lo que pasa en Occidente, estos dos elementos son constitutivos de los problemas que plantean y también de las soluciones que es necesario aportar para limitar los daños que esta mentalidad, que es una mentalidad del poder, del poder político, pero también del poder económico, que contamina también el ámbito político y que, bueno, yo creo que simplemente, digamos, una reflexión serena sobre lo que significa la libertad, sobre lo que significa el derecho, digamos, como ámbito de convivencia, exige impugnar este tipo de planteamientos, ¿no? Los juristas tenemos un compromiso especial en esta labor, porque además la sociedad está como confundida, sí. Acepta todas estas limitaciones sin pensar que le están limitando los derechos. O sea, cuando la pandemia la gente lo aceptaba y no razonaba en ese sentido. Luego, vamos, su razonamiento era que eran necesarios y encima pues salían a aplaudir. O sea, que es necesario, pues eso, ese razonamiento, hacer razonar, si es que la gente está dispuesta a razonar, que claro, hay quien no sé, se vive como de una forma un poco indolente también, pero bueno, despertar las conciencias pues siempre es posible. Bueno, pues ya empezamos y oye, ya vendréis con algún tema en concreto, porque es que hay montones de cuestiones. ¿Verdad, Emilio? Muchas cuestiones. Tú que eres el coordinador, me parece que el priorizar cuestiones va a ser un poco complicado. Totalmente, hay no sé. Hay mucha carne en el asador. Estamos ahora asistiendo a un progresivo proceso de constitucionalización del aborto como derecho. Acaba de ocurrir en Francia, sí. Se está intentando en la Unión Europea. En España ya han salido algunos dirigentes políticos manifestando su voluntad de que eso ocurra también en España. Es un tema bastante relevante, de una trascendencia importante que es digna de ser tratado. La ley de amnistía, por supuesto, son muchas las cuestiones que están ahora sucediendo. Esto que hablas de la vida, eso es la cultura de la muerte, que después vendrá la eutanasia. No lo dudes. Bueno, ya está. Quiero decir como derecho humano y toda esta historia. Y constitucionalmente blindado. Sí. Bueno, ya de hecho está ahí, pero bueno, que es que vendrá la cultura de la muerte, la eutanasia. La gente piensa que es una cosa de gente mayor, que no es eso. Es mucho más amplio. Entonces, bueno, pues el aborto, el problema es que ha sido aceptado socialmente, ¿eh? Ahí. Mira, Gerardo ha estudiado mucho el tema del aborto desde hace años, ¿verdad? Sí, bastantes años. Y de que en los años 70 hubiera un rechazo mayoritario de nuestra sociedad, a que ahora sea todo lo contrario, esa mayoría de la sociedad lo acepte, lo que están viendo, por lo que están diciendo Emilio y César, ya se ha asumido como un derecho, porque es que además muchas de las cosas, a mi modo de ver, y no soy profesional del derecho, pero que está saliendo es fruto de ocurrencias, ni siquiera de una reflexión seria, ni de un contraste con los conocimientos de quien es más o menos experto en la materia, porque ahora todo el mundo es experto.
ahora llevas a los debates de televisión y expertos, todo el mundo es experto, no sabemos en qué, como el famoso comité de expertos cuando la pandemia, que luego ni había expertos, ni había comité, ni nada por el estilo. Y además recordemos lo que están hablando ahora César y Emilio del tema de la pandemia. Hoy el presidente del gobierno ha festejado esos hace años que se proclamó eso, cuando el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, pero de eso el presidente del gobierno hoy en su panegírico no ha dicho ni mu. Entonces el que se estén convirtiendo, pues eso, en exigencias, en derechos, cosas que podrían ser repugnantes en cualquier otro momento histórico y en cualquier cultura. Y ya no digamos eso, pues el tema de la pornografía, si es que parece que es, no es que parezca, es que es un ataque deliberado, consciente, premeditado y profundamente planificado de todo lo que supone la civilización occidental, porque se asocia con el cristianismo, se asocia con los conocimientos clásicos, y eso es lo que hay que repeler y lo que hay que echar y dejarnos superar por otras culturas, por otras creencias, que son lo que está de moda, mientras que esta tradición, esta cultura cristiana, pues hay que descartarla porque se la considera también ya periclitada, antigua, fuera de out, en vez de estar en el centro de lo que sería nuestra preocupación. En el tema de la vida, yo creo que hay un ejemplo que a nosotros, a mí personalmente me resulta muy inspirador, que lo ha comentado antes Emilio, digamos, formamos parte, digamos, y tenemos una buena relación con el mundo jurídico norteamericano asociativo y con una asociación se llama Federalist, y el año pasado hubo un congreso muy interesante en el que vinieron miembros del Federalist a la Universidad de San Pablo CEU y contaron cómo habían trabajado durante 50 años para hacer posible la reversión de la sentencia Roe versus Wade del año 73, que sabéis que es la que liberalizó el aborto en Estados Unidos. Y lo que resultaba evidente es que el compromiso de muchas personas durante mucho tiempo, formando profesionales que luego han ido alcanzando posiciones en el mundo judicial norteamericano, ha hecho posible que hace 2 años pues se revirtiera, digamos, y sea la mayor victoria de pro vida que se ha producido en los últimos 50 años, ¿no? Lo cual quiere decir que es necesario dar esa batalla, que en Estados Unidos pues han tardado 50 años, nosotros esperemos que no tardemos tanto, pero que es necesario, en este caso, mirar con admiración la abnegación de tanta gente que en Estados Unidos ha hecho lo posible y al final ha tenido como fruto, digamos, que ya no sea un derecho constitucional y, por tanto, que siga vigente la discusión y siga vigente en un nivel máximo la discusión sobre la cuestión del aborto en Estados Unidos. Y si en Estados Unidos está abierta esta discusión, en el resto de Occidente lo estará. Y eso es evidente. A pesar de que nosotros heredemos mucho de lo malo de Estados Unidos, pero también hay que mirar las cosas positivas cuando se hacen bien allí. Y ese es un ejemplo, digamos, para esta asociación, porque quiero decir, cuando ellos cuentan lo que han hecho, no empezaron. Es verdad que Estados Unidos se organiza muy bien, hay una tradición asociativa que está en el ADN de la personalidad, digamos, como sociedad del mundo norteamericano estadounidense, pero bueno, vivimos en una sociedad global para bueno y para lo malo, y estos ejemplos yo creo que son ejemplos que nos guían sobre lo que se tiene que hacer y sobre una batalla que desde luego habrá que plantear a largo plazo, pero que hay que darla siempre. Y que hay que comenzar ya. Sí. Bueno, yo creo que hay mucha gente que ha seguido en esa batalla, que yo creo que no hay que menospreciar los intentos que se han podido hacer. Cuando se intentó modificar la ley del aborto en la legislatura de Rajoy, se puede decir que fuese un proyecto insuficiente, se puede decir lo que sea, pero desde luego era un proyecto que impugnaba el status quo de ese momento y tenía, digamos, la virtud de discutir
algo que ya se pensaba que estaba cerrado. Bueno, pues hay que reabrir esos debates, hay que profundizar el camino andado y hay que intentar dar la vuelta, porque yo creo que evidentemente cualquier sociedad que admite el aborto es una sociedad que está destinada a desaparecer. Porque el aborto, más que nada, es una derrota de lo humano. Y una sociedad que apadrina y que considera como derecho la derrota de lo humano es una sociedad que está destinada a desaparecer. Entonces, si queremos sobrevivir, tenemos que lucharlo y saber que hay un horizonte largo de lucha, pero que es necesario hacerlo sin ningún tipo de duda. Bueno, estas cosas no se hacen en un momento. No, por es supuesto. una lucha pues de años, pero que es una lucha imprescindible, lo que tú dices, si queremos sobrevivir como sociedad. Sí, sí. Si no, pues desapareceremos. Porque tiene que haber un relevo, y esos niños que se abortan, ahí ya hay un relevo. Cuando se habla del descenso de los nacimientos, bueno, si contamos esos niños, pues habría ahí un relevo. Por supuesto que sí. Mira, recientemente asistí a la presentación de un libro que se llama La extinción de los hijos, de un sociólogo que se llama Ignacio García de Lianiz, y hablaba, digamos, desde distintos aspectos filosóficos, también de índole sociológico, desde el mundo de la empresa, de por qué se está produciendo esa desaparición de los hijos, que lo sabemos, este año, el año anterior fue el año con menos natalidad desde el año 41. Y eso es un dato que se ha ido dando y que es un dato incontestable. Es decir, se nacen ahora con el momento tecnológico de facilidades para un montón de cosas. Resulta que se nacen menos hijos que en el año 41, cuando la sociedad española de posguerra debía ser de una dureza enorme después de lo que había ocurrido y de las condiciones económicas en las que estaba España, y sin embargo nacían más hijos que ahora en el año 2023, ¿no? Y una de las reflexiones que más me llama la atención es también la emergencia de una sociedad de hijos únicos. Y una de las reflexiones que se hacían en la presentación de ese libro era cómo una sociedad que yo lo he visto en los compañeros de colegio de mis propios hijos, cada vez había, cada año, desde sobre todo en los más jóvenes, había más hijos únicos. Y decía, eso va a generar una sociedad de hombres deshermanados, en el sentido literal, de no tener hermanos, pero de no entender también lo que significa la hermandad como elemento educativo. Y una reflexión que surgía era cómo una sociedad de hombres deshermanados va a hacer frente a los retos, por ejemplo, de integrar la inmigración en todo Occidente, digamos, que se va a producir o que se está produciendo en España, ya se ha producido en Francia, ya se ha producido en Alemania, ya se ha producido en Inglaterra. Es una sociedad deshermanada, no es capaz de hacer el esfuerzo de integrar una cultura distinta, si es que es posible integrarla, entre otras cosas, ¿no? O de afrontar simplemente la necesidad, digamos, social de vínculos que se generan, digamos, necesariamente, digamos, toda sociedad tiene que generar vínculos. Bueno, pues todas estas cuestiones están todas vinculadas con el drama del aborto. Y no se pueden separar ni se pueden acallar. Y bueno, yo creo que es evidente que bueno, una de las razones por las que estamos aquí, por las que hemos fundado esta asociación, es porque este es un debate, el debate de la vida, que está completamente ligado a la idea de derecho y de libertad, que es esencial no abandonarlo nunca. No, que, vamos, es necesario, además enlaza con, ahí tenéis la maternidad subrogada, todos esos problemas que también son luego, dignos de abordar. Por supuesto, por supuesto. Sí, además de mucha complejidad y que están sobre la mesa, porque no son cuestiones teóricas, son cuestiones que ya están. O sea, hay niños que son convocados al mundo bajo estas formas, que son experimentos sociales. Y uno no puede dejar de pensar qué es lo que sentirán o razonarán estos niños, que ahora son niños, cuando sean mayores y piensen cómo me han convocado a la vida, ¿no? O sea, qué leyes han permitido venir de esta manera, ¿no? O sea, privándome de un padre, privándome
¿no?, de un padre y una madre, digamos, o en todas las infinitas combinaciones que se están produciendo, porque es que tendríamos que estar igual 10 minutos hablando sobre todas las posibilidades en las que ahora se puede convocar a la vida en Occidente, ¿no? Que son temas, cada uno, temas a tratar. Te lo decimos a ti para que lo vayas apuntando, Sí, te lo sí, decimos sí. a Emilio. Tomamos nota, porque tomamos ahí nota. tienes temas que podemos estar un montón de tiempo y como un montón de programas, y como lo analicemos rigurosamente, que lo analizaremos rigurosamente, eso es además muy serio y bueno, la gente se lo toma con una banalidad así, bueno, pues yo misma apetece y me apetece esto y lo hago, y es que es así, es el argumento, y están jugando con una persona que yo eso de que va a pensar el niño, eso me preocupa mucho. No sé, a mí me parece maravilloso pues venir al mundo pues como producto de amor de un hombre y una mujer, de tu padre y de tu madre. Me parece eso maravilloso. Lo otro me parece horrible. ¿Qué quieres que te diga? Pues es así, ¿no? Y bueno, pues oye, aquí lo tenemos que dejar, pero bueno, seguiremos. Tú, Emilio, que eres el coordinador, apunta, dispón de temas y ya pues vamos hablando. Tenemos Semana Santa ahí en puertas, con lo cual tenemos ahí un tiempo de reflexión, que además viene muy bien la Semana Santa para reflexionar y ver cosas, y ya nos vais contando y nos vais anunciando pues si hacéis algún acto, alguna cosa que pueda ir la gente, que pueda conoceros. Y bueno, a ver. En mayo a principios estamos ya preparando la organización de un primer congreso, Muy bien. en el que muy probablemente trataremos el papel del rey de la Constitución en la tramitación de la proposición de ley de amnistía. Trataremos, como hemos comentado, la progresiva constitucionalización como derecho del aborto y la pérdida de sentido jurídico, de la que ha hablado también un poco César. Y tendremos una serie de mesas redondas que pueden ser de interés. Es interesantísimo todos estos temas que has mencionado. No sé con cuál, como hagáis estos grupos de trabajo, pues no voy a saber yo a cuál apuntarme. No sé, de verdad, porque es que no puedes estar en los 3 sitios. No serán grupos de trabajo, será por ahora, todavía no está cerrado, estamos trabajando en ello, pero un congreso de sucesivas mesas. Ah, fenomenal. Sucesivas mesas. Bueno, grupos ponencias. o mesas de trabajo, mesas de eso que no puedes, estos congresos están organizados de tal forma que vas a una o vas a otra. No serán simultáneas. No Vale, pues fenomenal, porque eso es un rollo, te lo digo de verdad, porque a lo mejor te interesa esta, pero te interesa la otra. Y dije, bueno, me pierdo esta o me pierdo la otra. ¿Cuál me pierdo? Al final no sabes dónde ir. Entonces me parece estupendo que no sea simultáneo para poder coger todas, oye, y estar en... Pues esos son unos temas clave. Efectivamente. Y que hace falta mucha información clara y, bueno, una labor pedagógica ahí, ¿verdad, Gerardo? Tú que has sido profesor, pues que lo eres, porque eso no se deja de ser nunca, pues ya está. Bueno, pues ya nos cuentas, y ha sido un placer que estéis aquí y, bueno, pues haber presentado a los oyentes. Tenemos oyentes juristas, o sea que igual seguramente les despertamos el interés, y bueno, que visiten vuestra web y ahí ya tenéis el contacto, tenéis todo para que la gente pues se vaya añadiendo a este proyecto. Perfecto. Siempre nos enriqueceremos todos. Muchísimas gracias, Carmen, gracias por a vosotros. prestarnos vuestros altavoces. Aquí tenéis el micrófono cuando queráis. Muchas gracias, Carmen. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.